Acaba de terminar la prueba de clasificación el circuito de Singapur con una quali muy emocionante como lo es todos los años en un circuito que no perdona y vamos a estar detallando todo lo que hay detrás de esta pole de Gio Russell. Antes de invitar a suscribirte al canal, dejamos un like y activa esa campanita si no te pierdes de nada. Y arrancamos con el peor equipo, el equipo que por tercera carrera consecutiva quedó con los dos coches eliminados en la quali 1. Con Pierre Gasly en la 20ª posición, con Franco Colapinto terminando en la 18ª. La verdad que una situación muy compleja de un equipo que está a la deriva, que ya sabemos cómo es la situación. Gasly reportó un problema con el coche en su última vuelta de quali. El volante reportó que se había puesto duro, perdió toda la información. Se vio la cámara a bordo como se le apagaba el coche prácticamente. Alpine había detectado un problema con el coche de Gasly en la práctica libre 3, pero no había encontrado la causa. Suponían que era un problema de aceite, un problema por ahí relacionado con esto, pero al parecer el tema de no haberlo encontrado te causa problemas en la siguiente sesión y lo dejó en quali en un lugar en el cual después sacó una bandera amarilla, algo un poquito dudoso con el tema de que a varios mejoraron bajo bandera amarilla, lo cual perjudicaría un poquito a Franco, ya que no mejoró prácticamente nada en su último intento de quali 1. En su primer intento o antes de ese último intento estaba por delante de su compañero de equipo, había hecho una mejor vuelta, estaba ubicado dentro del top 15, pero encontró muchísimo tráfico, se quejó mucho del tráfico de varios coches que lo molestaron, Blossom, Sainz y otro más inclusive, sobre todo en la mitad del segundo sector y tercer sector. Los que venían detrás mejoraron todos bajo bandera amarilla, cosa que no se puede, pero la FIA lo iba a investigar posesión, incluso hasta Joe Russell en su momento mejoró y bueno, ya durante la quali dijeron que no lo iban a investigar. La situación de la FIA, ¿no? Que sabemos cómo es. Pero bueno, lo positivo para Franco es que es la tercera clasificación seguida, donde termina por delante de Gasly. 4 de las últimas 5 también está por delante. Desde que son compañeros, el balance todavía está positivo para el francés, pero solo 6-5. O sea, ha recortado muchísimo Franco. Y como dijimos, tercera carrera consecutiva en la que los dos Alpine quedan fuera. Veremos qué es lo que pueden hacer. No hay mucho para hacer el día de mañana con el equipo francés. Franco estaba bastante caliente, se lo vio en la rueda de prensa muy molesto con lo que estaban por delante de él. La verdad que el tráfico sabemos es un problema en este circuito y le terminó perjudicando lamentablemente al piloto argentino, pero él dice que tenía esa posibilidad, que estaba contento y había mejorado mucho de cómo se sentía el día de ayer. Ya en la práctica libre 3 había terminado por delante de su compañero de equipo. Equipo Williams, tenemos a Sainz en la décimo tercera posición, Albon en la 12ª posición. Ambos eliminados en Quali 2. Carlos Sainz que no mejoró en su último intento de Quali 2, mientras Albon sí lo hizo, superándolo, quedando justo por delante de él, 33 milésimas, pero no le alcanzó para meterse a la Quali 3, ya que quedó 12º detrás de Hülkenberg, quedando a más de una décima del corte que era Oliverman. Así que yo creo que dentro de todo, el equipo Williams, teniendo en cuenta lo complicado que es este circuito, bueno, quedaron con los dos coches ahí en el borde de los puntitos. Veremos si en cuanto a la estrategia pueden hacer algo el día de mañana, pero era un circuito que de entrada iban a sufrir un poquito más con lo que es la característica de este circuito, que tiende a ser por ahí el punto débil del equipo Williams. Hablando ahora de Kick, tenemos a Nico Hülkenberg en la 11ª posición y a Bortoleto 16º. La verdad que es la primera vez que Hülkenberg vence a Bortoleto en 8 carreras. Venía siendo superado 7 veces consecutiva por parte del brasilero y lo vence ahora Hulk, pero no logró meterse a quali 3, quedando a poquito, ¿no? A más de un poquito más de media décima del corte de Oliverman. La verdad que una gran clasificación del piloto alemán que la necesitaba. En quali 1 Bortoleto quedó 16º a una décima de su compañero de equipo, mientras Hülkenberg pasó en la 13ª posición. Bortoleto fue de los que mejoró bajo bandera amarilla, que hubo un retraso incluso entre quali 1 y quali 2 para ver y chequear todo. La verdad que no terminó afectando en nada. Pero bueno, como digo, buena clasificación de Hülkenberg, colocando el kick ahí al borde del top 10 y veremos qué es lo que puede hacer mañana en la carrera el piloto alemán, que está ante la posibilidad de lograr un buen resultado, que lo necesita porque como dijimos, viene siendo superado bastante por su compañero de equipo en las últimas carreras. Aston Martin, Stroll eliminado en quali 1, quedando en la 17ª posición. La verdad que, a ver, viendo la diferencia con Alonso noveno, bueno, es muchísimo, pero en quali 1 Alonso pasó 14º, sacándole prácticamente 2 décimas a Stroll. No era mucho la diferencia entre los dos pilotos. Stroll muy molesto por la radio, quejándose de que siempre pasa algo en la clasificación. Bueno, Alonso sobrevivió, pasó
a justamente la Quali 3 quedando en la novena posición en Quali 2 y después en la Quali 3 quedó décimo el piloto español que yo había dicho noveno, bueno, quedó décimo, quedando a 8 décimas del tiempo de George Russell, quedando a casi una décima de Berman, la verdad que a más de una décima de Hatchar, no había más en ese Aston Martin, que yo creo que es un milagro que Alonso lo haya metido a Quali 3 viendo lo complicado que estaban, ¿no? Que ya lo que vimos el día viernes fue un espejismo de un Aston Martin que parecía que iban a estar fuertes, como lo habían hecho en Hungría, que en Hungría sí el sábado estuvieron fuertes, pero después se complicó acá en Singapur, fue totalmente distinto a lo que había sido el día viernes que prometía. Pero creo que es un buen resultado de Alonso metiéndose a la Quali 3. Haas, tenemos a Oliverman que se mete a Quali 3 quedando en la novena posición, mientras Esteban Ocon quedó décimo noveno, eliminado en la Quali 1, donde Berman pasó sin problemas, le sacó 6 décimas a un Esteban Ocon que se quejó ya durante la práctica libre 3 de que el coche había cambiado muchísimo, que era un desastre. La verdad que situación compleja para el piloto francés, siendo muy superado el día de hoy por su compañero de equipo, que está ante una gran posibilidad porque es la tercera Quali 3 de la temporada para el británico, por delante de Alonso, justo por detrás de Hatchar, y está ante una posibilidad de sumar puntitos en lo que puede ser, bueno, volver a tener un buen resultado, ya que en clasificaciones no se le venía dando bien a Berman, es uno de los que peores promedios tiene en quali, y creo que esto en un circuito tan desafiante como lo es este equipo, realmente confirmando las buenas sanciones que habían visto el día de ayer en el equipo norteamericano. Equipo Vicar, tenemos a Liam Lawson décimo cuarto, mientras Hatchard terminó en la octava posición. Liam Lawson que en la práctica libre 3 destrozó de nuevo su coche, recordemos lo había destrozado ayer en práctica libre 2. Bueno, en la práctica libre 3 nivel inicio también lo rompió. Al final del primer sector, entrando al segundo sector, se subió al piano en la salida de las 7, lo perdió y lo destrozó más que el viernes. Bueno, lo lograron arreglar, salió a la quali 1, pasó quali 1, se metió a quali 2 y terminó décimo cuarto, pero en quali 2 quedando a más de 3 décimas de un Hatcher que logró otro gran resultado en la octava posición. Y este fin de semana por ahí puede ser clave para el futuro de Liam Lawson, que viene a lograr su mejor resultado, pero tener dos accidentes tan grandes en un fin de semana así realmente con la poca paciencia que hay del lado del marco, sabemos que puede complicarlo. Mientras que Hatchard me esperaba por ahí un poquito más, venía dando sorpresas no en las prácticas libres, pero logró meterse sexto en quali 1, octavo en quali 2 y octavo en quali 3, quedando ahí cerquita de los Ferraris, porque quedó a media décima de Leclerc, por delante de Bermas, por ahí capaz la posibilidad de meterse un poquito mejor, pero creo que es un gran resultado, prácticamente siendo el mejor del resto Hatchard, con otra gran clasificación y otra gran posibilidad para seguir sumando puntos y seguir superando a su compañero de equipo. Ferrari, séptimo Leclerc, sexto Hamilton. A ver, Hamilton fue investigado por incumplir banderas rojas durante la práctica libre 3 y aunque se demostró que las incumplió, no lo sancionaron, porque cuando sale la bandera roja de Lawson, en el segundo sector lo hizo completamente a fondo. A ver, pasa el accidente de Lawson y lo que hace Hamilton es ir completamente a fondo durante 17-20 segundos, que va a fondo cuando había bandera roja. Bueno, la FIA lo puso en el comunicado que fue a fondo, pero que no incumplió la bandera roja. La verdad que increíble. Bueno, eso significa ser Hamilton y estar en Ferrari y no ser Berman y estar en Haas, por ejemplo, ¿no? Sabemos que la FIA tiene esa diferencia, ¿no? Y también el tema de, bueno, la nacionalidad. Pero después en la clasificación, Hamilton tuvo una buena quali y estuvo prácticamente por delante de Leclerc durante toda la clasificación. Hamilton en la quali 1 terminó primero. Después Leclerc lo superó en la quali 2 con lo justo, pero porque Leclerc hizo su último intento, Hamilton no hizo su último intento en quali 2. Muy complicado el monegasco, que se metió ahí sufriendo a la quali 3 y después quedó séptimo a una décima de su compañero de equipo, que casi lo pierde en la parte final de la vuelta, y se le va contra el muro el coche. La verdad que tremendo como lo salvó. Pero sin dudas estaba muy molesto por la radio. Dijo que toda la clasificación fue un desastre. Él no se lo vio fino, no se lo vio cómodo con el coche. Y a Ferrari que se lo vio lejos, ¿no? Es el cuarto equipo claramente. Hamilton, como digo, venciendo a su compañero de equipo, haciendo una buena clasificación, pero no había mucho más, quedó una décima de Lando Norris. Así que veremos qué es lo que puede hacer Ferrari el día de mañana, pero deberá haber caos por delante para poder lograr un buen resultado por la escudería de Maranello, que hablaban de que este circuito les podía ir bien, pero la realidad es que están para incluso quedar más lejos en el campeonato de su principal rival, que hoy se llevó la pole como lo es Mercedes. Hablando ahora de McLaren, Lando Norris quinto, tercero Piastri. La verdad que lo de Norris es, por momentos, vos estás esperando que el tipo de alguna manera u otra falle. Lo vas viendo haciendo los intentos y decís, en algún momento va a fallar. Y viene y falla. Es realmente increíble lo de Lando Norris, ¿no? Ya que luego del primer intento en Quali 3, Piastri estaba tercero y Norris quinto.
pero Norris salió muy temprano para su último intento para encontrar pista limpia. Yo creo que fue el primero a hacerlo también previendo que podía haber alguna bandera amarilla y no mejoró. Venía mejorando hasta la vuelta 16-17, venía bajando su tiempo por 2 décimas, lo cual lo iba a dejar incluso por delante de Piastri, lo podía llegar a dejar, pero cometió un error en la curva de 16-17 perdiendo 2 décimas ahí y ahí quedó. No mejoró el tiempo que vemos reflejado en Norris, es el tiempo del primer intento de la quali 3. Es increíble esto de Lando Norris, pero sabes que de alguna forma u otra el tipo va a fallar y después encima terminó perjudicando o afectando a un Max Verstappen que se dejó muchísimo de un Lando Norris que venía paseando en el último sector y lo terminó afectando. De momento no lo han investigado ni nada y no creo que lo investiguen porque sabemos cómo es la FIA, sobre todo con el piloto británico, pero realmente situación compleja para un Norris que venía de ganar la temporada pasada, no estaba cómodo, lo había dicho, quedó, como digo, a prácticamente media décima de su compañero de equipo. O sea, si no cometía ese error, se iba a colocar por delante, iba a cambiar realmente todo de cara a mañana. Y ahora está muy complicado, ya que Piastri está en una muy buena posición. Hablando justamente del australiano, hizo lo que tenía que hacer, se metió tercero en el primer intento de justamente la Quali 3. No mejoró en su segundo intento, decía que no estaba cómodo, pero con el primer intento le alcanzó para quedar por delante de Antonelli, quedar justamente por detrás de Verstappen y sobre todo por delante de su rival al título de Lando Norris. Y el objetivo de Piastri es prácticamente terminar en el podio. Si termina en el podio evita que Verstappen le descuente muchos puntos, le aumenta la diferencia a Lando Norris, incluso cuarto y quinto por delante de Norris también le viene bien. La verdad que haciendo un muy buen trabajo Piastri después de lo que había sido una quali 1 que había sido superado por Norris, una quali 2 que había sido superado por Norris, pero sabemos que a la hora de la verdad le tiene medida, justamente le tiene tomada la mano a Lando Norris. Lando sufre mucho con la presión, Piastri no sufre tanto y se vio reflejado en esa quali 3 en la que clasificó por delante el piloto australiano. En cuanto al equipo Red Bull, Yuki Tsunoda quedó eliminado en la quali 2, 15º. Yuki que no terminó su último intento. La verdad que bastante complicado. Incluso Yuki en la quali 1 mejoró y se metió porque estaba quedando eliminado bajo banderas amarillas. O sea, cuando estaba la bandera amarilla fue uno de los que mejoró. Se metió en la 10ª posición. Pero después a la hora de la quali 2 quedó muy lejos de su compañero de equipo. Ya que quedó a casi 8 décimas de Verstappen. Verstappen pasó segundo. Tsunoda a la 15ª posición. Y a ver, venía de tener dos buenas clasificaciones, venía de tener buenos fines de semana, pero se complica mucho para un Yuki Tsunoda que estamos seguramente entre las últimas carreras del piloto japonés en la Fórmula 1. Mientras que Max Verstappen hizo un muy buen trabajo el día de hoy. El objetivo es estar delante de Piastri de los McLaren lo hizo. El Red Bull ha dado un paso adelante, pero se le metió Russell. La verdad que estaba muy molesto, puteando por la radio Max, que en el primer intento de Quali 3 perdió más de 2 décimas y media en el sector 1 con Russell, clavando récord en el sector 2 y sector 3. Y después había mejorado, se había acercado a Russell en el segundo intento, cerrando el segundo sector venía 1 décima y media y le quedaba el tercer sector, que es donde él había marcado récord. Y la verdad que se lo encuentra Lando Norris, que venía lento por la línea de carrera 2 segundos por delante de él y abortó Verstappen. La verdad que muy molesto con Lando Norris, que lo dijo después de justamente de la clasificación. Veremos qué es lo que puede hacer. Verstappen tiene que ser agresivo, tiene que ganar para descontar muchos puntos en Piastri, porque terminar segundo y que PS termine tercero no le sirve. Así que veremos qué tan agresivo va a ser Max mañana a la largada. Sabemos que Russell es un piloto que es muy agresivo también, tampoco tiene nada que perder, tiene mucho para ganar Russell, que quiere tomarse revancha, ¿no? Y la última vez que los vimos a estos pilotos, a Russell y a Verstappen en la primera y segunda posición, fue donde tuvimos el incidente entre los McLaren en el Gran Premio de Canadá. Así que veremos qué es lo que puede pasar de cara al día de mañana, pero sabemos que hay que arriesgar mucho en la primera curva porque es donde tenés la posibilidad de adelantar y el aire limpio es clave en este circuito. También la posibilidad del tema del ritmo, de que sabemos que ese Red Bull tiene muy buen ritmo, sobre todo de carrera, y a ver el tema de por ahí un undercut, un overcut, de ver cómo pueden jugar por ahí el tema de la estrategia con el piloto neerlandés. En cuanto al equipo Mercedes, tenemos a Antonelli de muy buena clasificación en la cuarta posición y Russell de un vueltón quedando primero. Antonelli que no pudo mejorar en su último intento, pero en el primer intento había hecho una gran vuelta, en la quali 1 había estado muy bien, quali 2 también, estuvo bastante cerca de su compañero de equipo y donde se vio la mayor diferencia fue en la quali 3 a la hora de la verdad, que Antonelli quedó cuarto entre los dos McLaren, quedando a nada de Oscar Piastri a 13 milésimas, pero es una muy buena clasificación de Antonelli, que desde Bakú para acá parece haber encontrado algo que se lo siente mucho más cómodo con el coche. Y Russell dijo que prestando atención a lo que hacía Kimi, también le vino bastante bien a la hora de sacar el máximo de él. Kimi que por ahí en la quali
Uno o dos le borraron algún que otro intento, sobre el final se tuvo que meter, pero sacó la vuelta cuando lo tenía que hacer. Mientras que George Russell metió un vueltón en su primer intento de quali 3, le dio al muro la 14, le dio al muro la 17, rozando el muro tremendo como se lo veía. Y después en su último intento mejoró solo 7 milésimas. No mejoró mucho Russell. Se quedó incluso con el récord en el primer sector del primer intento. Después mejoró en el segundo sector bastante. En su último intento justamente de quali 3. Pero yo creo que así todo le daba. Que Verstappen por ahí podía acercarse. Pero no sé si le daba a Max Verstappen para batirlo, ¿no? Verstappen venía 162 milésimas cuando se lo encontró Lando Norris. La verdad yo creo que iba a estar muy justo, pero que Russell con esa vuelta se iba a quedar. En un Mercedes que revivió en Singapur, la verdad que es increíble, las temperaturas altas, mucha humedad, cuando tiende a sufrir el equipo Mercedes en eso. La verdad que, bueno, esa inconsistencia que ni ellos entienden del W16, pero que nos deja una muy linda carrera de cara al día de mañana, con lo que va a ser, creo yo, una carrera y una largada bastante emocionante. Cierro por acá con el resumen, déjame en los comentarios qué opinás, suscríbete al canal, deja me gusta y nos vemos en el próximo video de Motorsport Planet. Adiós.